Yo que también puedo grabar o esta conferencia no la van a compartir de alguna manera. bueno, solo se puede como que una persona la grabe, en este caso pues ya lo estoy haciendo, y esta grabación queda en un canal de YouTube que tenemos desde Biblioteca donde se montan todas las capacitaciones. Igual si deseas tenerla pues para descargarla, también te la pueden enviar al correo. Muchísimas gracias, muy amable. Ahorita te lo envío por el correo por acá. Listo. Bueno, ya les estoy entonces compartiendo la pantalla. Ya estoy empezando la grabación y quiero empezar a realizar la búsqueda desde Google, porque este navegador es el que utilizamos todos los días para casos cotidianos y para casos académicos. En este caso, bueno, vamos a mirar los temas de migración de venezolanos. Si de pronto creen que los términos que estoy utilizando no son los correctos, también entonces pueden, en cualquier momento, si tienen una pregunta, una intervención, que sugieran que cambiemos entonces las palabras que estamos utilizando, pueden entonces activar el micrófono y hacer esa intervención. Bueno, migración, venezolanos, plaza minorista, ¿cierto? Listo, vamos a ver si nos aparecen resultados. Hay algo que quiero que veamos desde acá, desde la búsqueda en Google General. Miren la cantidad de resultados que yo voy a obtener. Nosotros casi nunca nos fijamos en eso. En este caso solo tengo 117.000 porque la búsqueda ya está siendo muy específica. Pero cuando yo tengo búsquedas muy amplias, tengo temas muy amplios, áreas o disciplinas, en este caso me estarían apareciendo miles y millones de resultados. Entonces, en este caso, ya la búsqueda está siendo más puntual. Como les estaba compartiendo ahorita en la diapositiva, la recomendación es buscar de 3 a 5 palabras clave, ¿cierto? Entonces tenemos migración, tenemos venezolanos y tenemos plaza minorista. La idea también es evitar diferentes preposiciones. Estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces nos aparecen títulos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero dentro del contenido se repiten mucho estos conectores y por eso nos aparece. En este caso, me empieza entonces a buscar cada una de las palabras que yo haya puesto acá, me las busca juntas o me las busca separadas. En este caso, esta noticia del colombiano, creo que acá solo me está hablando de dos de los términos. Ah, bueno, me está hablando de todos los términos que estoy incluyendo. También tengo noticias del mundo, tengo desde la gobernación de Medellín, el tiempo, bueno, algo para que tengamos en cuenta, aprovechando esta búsqueda que hicimos. Muchas veces nosotros abrimos los primeros 3 o los primeros 5 documentos y estos son wikis o son diferentes blogs. Yo debo de tener en cuenta varios aspectos para saber si una fuente o una página es confiable o no es confiable. En ese momento abrí entonces la primera página que me apareció, ¿cierto? La primera noticia, porque quiero que miremos algo. En este caso creo que sí voy a tener los elementos que necesito para hacer la referencia bibliográfica. Necesito un título. En este caso sí tenemos un título. En diferentes wikis y diferentes blogs a mí no me aparece un título de investigación, sino que me aparece como el tema que estamos buscando, ¿cierto? Entonces, si en otro momento queremos volver a mirar el mismo documento, con esas páginas que solo tienen el tema va a ser muy, muy difícil. En este caso va a ser un poco más fácil. Tengo un título, tengo acá un autor, ¿cierto? Diferentes wikis, diferentes páginas y diferentes blogs no tienen título, no tienen autor.
El autor puede ser la empresa, puede ser la universidad, puede ser una organización o puede ser una o varias personas. En este caso sí lo tengo. Y tercero, voy a necesitar una fecha de publicación. En este caso, la fuente es confiable, ¿cierto? Las diferentes revistas, diferentes periódicos van a ser fuentes confiables. Ellos tienen entonces un proceso de investigación riguroso, pero vamos a tener en cuenta un pequeño detalle y es estas revistas o estos periódicos tienen una postura política hacia un lado o hacia el otro, entonces muchas veces nos muestra información a medias, ¿cierto? Nos están de pronto omitiendo algunos datos. ¿Cuál sería la recomendación? Que las páginas que yo visite tengan entonces esos 3 elementos básicos que mencioné. Depende también de la página, yo puedo mirar cuáles son las referencias bibliográficas que tiene el texto, ¿cierto? En este caso creo que me aparecen más noticias por lo que estamos buscando, pero hay otros temas de investigación que sí requieren que yo revise si tiene referencias bibliográficas para asumir que esta persona sí hizo como la investigación detallada, que de pronto no se está inventando parte del texto y demás. Bueno, también la recomendación, como les menciono, ese pequeño detalle de los periódicos y las revistas, la idea es complementar la información, mirar varias páginas, mirar varios documentos y corroborar que esos datos sean ciertos o poder también ampliar la información. Bueno, en este caso, me parece, por ejemplo, muy chévere este ejemplo, porque la mayoría de veces, como buscamos un tema académico, las primeras páginas que nos aparecen ni siquiera es porque sean las mejores o las más consultadas, sino porque pagan por aparecer de primeras. En este caso, por la búsqueda ser tan específica, por eso me tira como, pues me muestra directamente como páginas confiables, que son diferentes periódicos, que son páginas .gov.co, que son entonces páginas gubernamentales. Tengo acá otros medios de comunicación, otros periódicos, universidad, .edu.co también me va a mostrar fuentes confiables. Esto creo que también esto es un artículo, también es fuente confiable. Bueno, entonces fuentes confiables, las de universidades, las de periódicos o revistas y las gubernamentales. De pronto para tener en cuenta, si me aparecen a mí acá otro tipo de páginas, páginas cualquiera, voy a tener en cuenta son los datos que les mencioné o si me aparecen diferentes blogs, hay blogs que también son muy buenos, que aparte de que tienen título, resumen, palabras clave, también tienen referencias bibliográficas. Entonces, para mí, en este momento, va a ser muy complicado revisar una por una cada una de estas páginas, ¿cierto? Por la cantidad de resultados que tengo. Entonces, estas son fuentes confiables, pero digamos que quiero algo más académico o algo más científico. Voy a abrir acá otra pestañita, voy a buscar Google Académico, Google Académico, listo. Listo. Esta extensión de Google, todos los resultados que me aparezcan acá van a ser resultados académicos. Vengan, yo reviso acá algo. Bueno, vamos a realizar exactamente la misma búsqueda. Igual todo lo que sea investigación es prueba-error. Según como yo vea los resultados que me están apareciendo, empiezo a modificar de pronto algunas palabras, empiezo a puntualizar o a darle más importancia a otras palabras. Muchas veces buscamos con un lenguaje natural, pero luego nos damos cuenta que en las investigaciones hay unos términos autorizados para algunas palabras, algunos temas de investigación. Listo.
¿Qué pasa acá? Recuerden que todo lo que yo escribo acá en este cuadrito me va a recuperar las palabras juntas o me va a recuperar las palabras separadas. En este caso me está integrando hasta 2 palabras en el mismo texto. Igual todas estas fuentes son confiables. Me aparecen artículos de revista, me aparecen repositorios, que los repositorios son plataformas de diferentes universidades donde se están montando los trabajos de grado e investigaciones de las diferentes facultades. Estos repositorios sí tienen entonces los documentos a texto abierto. El Tecnológico de Antioquia también tiene repositorio. Y como el tema de este momento, de este ejemplo que estamos buscando es un tema tan reciente, por eso es que miren que la mayoría de páginas que tengo son repositorios, ¿cierto? En su mayoría pueden ser trabajos de grado. Bueno, como me está recuperando las palabras juntas o separadas, yo le puedo también decir al navegador cuál es la palabra o las palabras donde se va a enfocar más. Por ejemplo, le voy a decir al navegador que el tema principal que estoy buscando es migración venezolana, ¿cierto? O pongámosle acá también la preposición, porque todo lo que yo encierre entre comillas, el navegador me lo va a buscar exactamente como yo lo incluya. Entonces, puedo decirle que mi tema principal es migración de venezolanos. Y todo lo que quiera saber sobre ese tema me va a buscar entonces, pues las palabras de todo lo que yo quiera saber sobre el tema van a estar fuera de las comillas. Vamos a mirar cuántos resultados vamos a obtener. Listo. Migración de venezolanos, solo tengo 8 resultados. Vamos a mirar de pronto qué otro término utilizamos. Vamos a dejar, por ejemplo, este primerito, migración de venezolanos. Miren que tengo 613 resultados, ¿cierto? Todo lo que yo quiera saber entonces de este tema voy a incluírselo a un lado. Por ejemplo, quiero saber todo, por ejemplo, las causas, ¿cierto? Que ahorita estábamos mencionando. Escribimos la palabra causas y miren que me disminuye los resultados. Si yo pongo todo lo que tengo en ese momento en ese cuadrito sin las comillas, por la palabra causas me empieza a aparecer causas de muchas situaciones políticas, sociales, culturales, educativas y otro montón de cosas que no me interesan en este momento, ¿cierto? Entonces las características van por fuera al lado del término que va en comillas. El término puede ser compuesto, como en este caso que estamos integrando 2 palabras clave, o puede ser una sola, ¿cierto? Encerrarla entre comillas y por fuera escribir las otras características. Bueno, vamos a puntualizarlo un poco, vamos a decirle que queremos saber qué información hay de migración de venezolanos en Medellín, ¿cierto? Miren que ya tengo 196. Listo. Resulta que en esta parte izquierda yo voy a tener los diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me muestra filtros por año. Me dice, bueno, usted quiere ver las publicaciones que pues que se han realizado en 2020, en 2019, en 2016, o si yo tengo un intervalo específico de fechas, puedo entonces incluirlo. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando son temas que se están de pronto publicando mucho o están muy recientes, se puede incluir los últimos 3 años. En este caso, esta situación es bastante actual. Vamos a decir que nos busque del 2017 al 2020, ¿cierto? O incluso del 2018 al 2020. Y vamos a mirar cuántos resultados obtenemos. Listo, tengo 182. Bueno, resulta que las bases de datos en esta parte izquierda tienen más filtros. Me muestran filtros por áreas del conocimiento, por autores, por países.
me puede mostrar filtros por palabra clave que me dice, bueno, de esos resultados se están incluyendo tantas veces la palabra estudios, tantas veces la situación social, tantas veces situación psicológica, ¿cierto? Acá pues yo inventando las palabras clave, pero en las bases de datos ya vamos a corroborar eso. Y cuando no tengo, en este caso, los filtros, pues recuerden que lo incluyo acá en este ladito derecho. Listo, vamos a incluir minorista, ¿cierto? De pronto nos recupera la palabra minorista dentro de los resultados de migración de venezolanos. Tengo 28 resultados. Me están hablando de diferentes ciudades. Vamos a incluir la de Medellín. Estas mismas, digamos que estas mismas cosas que les estoy mencionando también pueden aplicar desde Google General. En este caso, miren que en Google General tengo más noticias relacionadas y a eso me refería con, de acuerdo a los resultados que estemos obteniendo, el tipo de información que queremos, miramos dónde la vamos a encontrar. Básicamente lo que yo puedo hacer desde acá, desde Google General, es revisar que cada una de las páginas que yo quiera leer tengan esas descripciones. Acá puedo incluir también las comillas y en la parte de herramientas, miren que también voy a tener los diferentes filtros, ¿cierto? Solo que Google Académico me va a buscar es a mí esos trabajos, noticias y demás que tienen ese proceso de investigación, que tienen hipótesis, objetivos, introducción, metodologías, conclusiones, mientras que acá, más que todo, me está apareciendo son noticias, que se supone que ellos también deben de hacer ese proceso de investigación, pero por alguna razón Google Académico no me lo reconoce. Bueno, voy a tener en cuenta varias cosas desde Google Académico. Listo. Por ejemplo, a veces encontramos un título que es muy puntual a lo que estamos buscando y cuando lo vamos a abrir nos aparece que ese documento debemos de pagar por la información. En esos casos, cuando nos pide pagar por la información, muchas veces esas páginas pertenecen a las diferentes bases de datos que nosotros tenemos suscritas. Entonces, si ustedes van a abrir la página, les piden que paguen por la información, revisen en qué página está y ya les voy a mostrar la ruta de acceso a bases de datos y cómo podrían buscar el documento directamente en esa plataforma. En otras ocasiones, yo puedo encontrar un título que también me gusta, que es el que quiero leer, y ese documento está en una universidad, sea a nivel nacional o internacional. Esta me pide un nombre de usuario y una contraseña para ingresar, y como yo no tengo esos datos, yo voy entonces a realizar algo. Esperen que en esta opción no lo tengo, no tengo la herramienta que les quiero mostrar, pero vamos a encontrarla. Listo, esta opción de versiones, ¿cierto? Cuando la página me pide pagar por la información, puedo mirar si está en bases de datos que tenemos o si me está poniendo otro tipo de barrera para acceder al documento completo, me voy a fijar en esta opción de versiones. Estas versiones me van a mostrar a mí las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Entonces, si este primer clic al documento no me lo deja leer, voy a mirar las versiones y voy a revisar cada una de las páginas donde está, pretendiendo que en alguna de estas esté en texto abierto, en acceso abierto, que pueda leer el documento completo o que pertenezca a una base de datos que nosotros tenemos. Muchas veces, y este es el caso, que miren que hay muchos documentos que no tienen esa opción de versiones. ¿Por qué? Porque esta es la única página donde se encuentra el documento. ¿Por qué también? Porque algunos temas muy recientes se están publicando entonces como
resultados de los grupos de investigación de las facultades de diferentes universidades o son trabajos de grado. Entonces, por lo mismo, no está publicado en otras plataformas académicas, sino que quedan montados en el repositorio institucional. Y el repositorio sí es de acceso abierto, son estas plataformas entonces que hace varios años se le está apostando a esto de acceso abierto para que, digamos, no estemos duplicando esfuerzos, consultando lo mismo, sino que ya quede evidencia de lo que más se ha consultado sobre el tema y podamos nosotros seguir avanzando. Por último, quiero mencionar la última herramienta que tiene, pues que les quiero mostrar de este Google académico y son estas comillas. Estas comillas, miren que pongo el cursor sobre ellas, me dice citar y esta me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Entonces, vamos a seleccionar una de estas opciones de citar. Y tengo entonces la información básica. Esto es muy recomendable para artículos de revista porque me hace una referencia muy completa. Me organiza el orden de cada uno de los datos, la puntuación, incluso el nombre de la revista me aparece en cursiva, me aparece el volumen, el número, las páginas de la publicación. Hola. O sea que, por ejemplo, esta podríamos ver como esta partecita antes de entrar a un documento y así saber como lo que estabas diciendo ahorita, como mirar uno de los 3 pasos que nos dijiste para ver si era confiable. Listo, pero es que igual desde Google Académico, como todos estos resultados son confiables, esto yo creo que sería más bien el último paso. Si yo utilicé el documento, yo lo leí, me sirvió para mi trabajo, todo lo que yo utilice para realizar, digamos, mis trabajos, yo debo de incluir la referencia bibliográfica al final. Eso da constancia de que, por ejemplo, yo no me estoy inventando lo que estoy escribiendo, sino que todo eso es una construcción de saberes de diferentes documentos, los cuales yo interpreto y yo empiezo a generar mi propio conocimiento. Entonces, esta herramienta, o sea, nosotros debemos siempre de referenciar todo lo que hagamos, todos los documentos que leamos, porque si de pronto nosotros leemos un documento, incluimos algunas ideas, copiamos y pegamos y hacemos, digamos, pues si sacamos gran parte del texto, hay unos software o unos programas que utilizan los docentes y donde se puede mirar el nivel de plagio de un documento. Obviamente nosotros no vamos a tener la intención de robar las ideas de otras personas y por lo mismo es necesario dar como estos derechos de autor, decir, bueno, yo construí un texto, yo saqué varias ideas de un texto, pero ese texto pertenece a estos autores y el documento que leí fue este. Nosotros esas referencias bibliográficas las debemos de hacer según la norma APA y la norma APA me dice que depende del formato del documento, yo debo de referenciarlo diferente. Entonces, un libro no se referencia igual a un capítulo del libro, ni a un video, ni a una página web, ni a un artículo de revista. Entonces, esta herramienta de citar me está ayudando con esa referencia, me está organizando como los apellidos del autor, las iniciales del nombre, la puntuación también como para separar cada uno de estos ítems. Tengo la fecha de publicación, tengo el título, tengo el nombre de la revista en cursiva, tengo el volumen, el número de esa revista, de esa edición de la revista y las páginas del documento, ¿cierto? Esta herramienta es bastante confiable para artículos de revista porque miren que me recupera todos los datos, ¿cierto? Pero como todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, la idea es yo corroborar como esa información o sea, la información de la norma APA, cómo me dice que debo de citar y mirar entonces de pronto qué elementos le faltan a la referencia automática que tenemos acá.
Por ejemplo, desde esa que les acabo de mostrar de artículo de revista, esa sí está completa, ¿cierto? Pero recuerden que les estoy mencionando que acá me está apareciendo muchos trabajos de grado, pues porque me aparece que las páginas donde están son los diferentes repositorios. Miren que yo selecciono la opción de cita y a mí me está apareciendo la información básica que les mencioné ahorita, los autores, el año de publicación y el título. Pero cuando son trabajos de grado, esa referencia bibliográfica también debe tener si el documento es para, pues es un trabajo de pregrado, de maestría, de doctorado, para qué universidad fue publicado el documento. Si desean de pronto tener un poco más de claridad con este tema de referencias bibliográficas, me recuerdan al final de la capacitación, yo les comparto un documento con unos ejemplos y la idea es que cuando yo esté entonces referenciando, o sea, yo leí un documento, yo utilicé esas ideas del documento y yo construí mi documento a partir de esas lecturas, que a partir de los ejemplos que yo les vaya a mostrar, ustedes puedan de pronto llenar cada uno de esos campos y hacer una referencia bibliográfica según entonces nos dice la norma APA. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, este documento que yo abrí, ¿cierto? Está en un repositorio. Como todas estas fuentes de investigación son confiables, por lo mismo tienen como esta estructura. Título, autores, las universidades a las que pertenecen. Esto debe tener entonces introducción. Vamos a mirar, tiene acá diferentes títulos y es muy probable, estoy segura, que al final del documento miren que están las referencias. Me dicen, bueno, este texto que se construyó fue a partir de este documento y este otro documento. Miren que cada uno está referenciado de forma distinta y de esa misma forma nosotros tenemos que referenciar los documentos o los videos o las páginas web que utilicemos para construir nuestros trabajos. Listo, eso era como lo que les quería mencionar y mostrar las diferentes herramientas y formas de búsqueda desde lo que es Google y lo que es Google Académico. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta el momento? O si quedó claro, por ejemplo, lo de la opción de la referencia bibliográfica. Sí, mira, lo que quería saber era si en Google, pues no el académico, sino en Google normal también aparecía como esa forma de las citas. Ah, no. No, en Google no la tienen. Por lo mismo, habría que hacerla de forma manual. O sea, ingresar pues en cada documento, revisar que sí la tenga. Sí, o sea, revisar que sí la tenga, porque si ustedes, por ejemplo, van a utilizar, vamos a abrir acá cualquiera de estas páginas, si ustedes van a abrir una de estas páginas, ustedes van a utilizar la información de esta página y no tiene esos elementos básicos para la referencia bibliográfica, básicamente uno tendría como esta URL o el link de la página. Y les cuento que en cualquier momento una URL puede dejar de existir. Entonces, por lo mismo, digamos que hace muchos años se realizó como todas estas normas APA, porque si este link de la página no me funciona, a partir del título y el autor y la fecha de publicación, yo podría volver a encontrar estos datos. Además que muchas de estas páginas muchas veces no tienen pues como esos datos y están actualizándose constantemente. Entonces yo no tendría, digamos, o sea, si de pronto yo hago un documento con una página que se está actualizando constantemente y el docente en su momento quiere revisar las páginas que yo utilicé, puede que esa página que se actualiza constantemente ya no tenga la misma información, tenga otro tipo de contenidos y ahí es donde pierde entonces calidad el trabajo que nosotros realizamos. Se puede decir que el Google general es más comercial
y que el Google investigativo. Exacto, sí, porque por ejemplo yo podría crear un blog, yo también puedo crear páginas web, yo puedo incluso incluir, pues meter como todo el contenido que yo quiera, pero entonces ya es como a criterio de la persona que me está leyendo y a partir de los elementos también que yo le integre a esas publicaciones que pueden ser fuentes confiables o fuentes no confiables. Por ejemplo, la fecha de publicación es un elemento importante por lo mismo, porque entonces eh, puedo decir, bueno, en el 2015 yo leí este documento y decía esta información, ¿cierto? Y en caso que yo en 2020 quiera volver a revisar ese documento, pues ese documento sea estático y me diga, bueno, en 2015 esa fue la investigación, pero a partir de otras investigaciones ya la información cambió, pero me lo muestran en un documento aparte y no me modifican esa base en la que yo trabajé. Bueno, ¿tienen de pronto otra pregunta, otro comentario? Listo. Supongamos que entonces una de estas páginas donde yo voy a abrir el documento que quiero me está pidiendo pagar por la información y yo reviso que es entonces de una de las bases de datos que tenemos. ¿Qué voy a hacer? Voy a entonces a realizar la ruta de acceso a las bases de datos. Abro otra pestañita, busco tda.edu.co y hay entonces dos formas de acceder a estas bases de datos. La primera es desde esta opción de usuarios y desde Campus TDA. tda.edu.co, ingreso a usuarios e ingreso a Campus TDA. Una vez ustedes ingresen al campus con el nombre de usuario que tienen asignado y la contraseña pues que tengan, a ustedes les aparece un fondo blanco con el logo del tecnológico en la parte izquierda y en la parte derecha les aparece un link que dice bases de datos y libros electrónicos. Esa opción los lleva a ustedes directamente a la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. En este momento no les muestro. Perdón, qué pena. ¿Dónde está Cuéntame. el link que no te escuché bien? Se entrecortó. Está en el lado derecho. Ustedes les aparece un fondo blanco y solo les aparece como una opción así similar a esta en la parte derecha. Y dice bases de datos y libros electrónicos. Yo no les voy a mostrar en este momento porque tengo dificultades pues, con mi usuario de campus, pero muchas veces ustedes también les puede ocurrir lo mismo. Es final de semestre, está colapsada la página o le están haciendo algunas mejoras a la página, entonces no podemos acceder al campus. ¿Qué otra opción tengo? Desde tda.edu.co ingreso entonces a la opción de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Listo. Desde acá entonces les voy a mencionar así como varios servicios que podemos tener en cuenta. Entre ellos este primero que surgió hace como 2 semanas y es, si nosotros necesitamos información de un libro que está físico en biblioteca, de una revista, artículos de revista, cualquier material físico que esté en biblioteca, ya tenemos la opción de que desde biblioteca escaneen ese texto y nos lo puedan entonces enviar y compartir. Si le dan clic acá, pues ya pueden ver cómo harían ese proceso, pero miren que ya tenemos la opción de acceder a esos textos físicos. Tengo también la opción de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Este es el que vamos a mirar en este momento. Estos son, allí es donde encontramos muchos documentos que desde la web nos piden pagar por esa información. Tengo también bases de datos gratuitas.
también en su mayoría son artículos de revista, también pasan por un proceso de revisión por expertos en el área, pero, por ejemplo, la diferencia es que en las bases de datos por suscripción, diferentes revistas que están entonces, pues que están suscritas a esas bases de datos, son revistas que están muy bien posicionadas dentro del ranking del campo de investigación, o diferentes autores que también están muy bien posicionados en ese campo de investigación publican primero allí. Y por lo mismo, es el ejemplo que les mencionaba ahorita, encontramos como ese título preciso, ese título muy específico al tema que estoy buscando, y es porque en esas bases de datos hay títulos entonces muy especializados. Bueno, en estos diferentes cuadritos también encuentro los diferentes servicios de biblioteca, entre diferentes reglamentos, guías. Miren que también tengo lo de las bases de datos, lo de los libros electrónicos. Sigo bajando la página, me encuentro entonces con esta publicación del Día del Idioma que menciona varios libros que fueron escritos en tiempos de pandemia, no en la pandemia actual, sino a lo largo pues, del tiempo. Y este blog que surgió en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, que este rescata entonces la parte de lectura, de literatura, de escritura y diferentes entonces contenidos culturales también. Bueno, vamos a abrir bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Acá, esta ruta que les estoy mostrando es un poco más larga, pero alterna pues a la del campus. Me está mostrando las bases de datos separadas, cada una entonces con su nombre, con un video de ayuda de cómo buscar en esa base de datos y con un link a, ¿cierto? Como acá me las está mostrando separadas, me dice link directo al Science Direct, link directo a Scopus, link directo a Springer, pero cualquiera de estas opciones del link a, ¿cierto? Cualquier ingreso a cualquier base de datos de estas, me va a abrir la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. Entonces vamos a seleccionar cualquiera, link a, y me abre esta página. Cuando yo ingreso desde Campus e ingreso a la única opción en la parte derecha de bases de datos y libros electrónicos, me aparece esta misma página. ¿Qué me está mencionando? Me dice, ingrese con el nombre de usuario del campus, pero en contraseña ingrese el número de identificación, ¿cierto? O el número de identificación, el documento de identidad. Mismo nombre de usuario, documento de identidad, y vamos a ingresar. Listo. Entonces acá tengo todas las bases de datos juntas. Voy a intentar como rápidamente mencionarles para qué sirven cada una, porque miren que cada una de ellas tienen o una descripción de qué es la base de datos, o qué áreas contiene, o cuántos libros tiene, ¿cierto? Entonces acá rápidamente se las voy a mencionar. La idea igual en este momento es que miremos una base de datos especializada en el área entonces de ustedes, ya les voy a mostrar cuál es, y la idea es que busquemos en una base de datos multidisciplinar, que siempre vamos a encontrar información, en especial artículos de revista y artículos académicos. Listo, voy entonces a comenzar. ECOE Ediciones, el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Aclaro varias cosas. Primero, los libros que yo encuentro en estas bases de datos son libros académicos. Si yo quiero encontrar literatura, novelas, clásicos de literatura, todo este tipo de, como de lecturas,
va a ser muy, muy, muy escasa que yo la encuentre en estas bases de datos. En su mayoría, y lo digo por estos ejercicios de capacitación, hemos encontrado libros que los docentes han pedido que no se encuentran en acceso abierto en Internet, porque por eso ya la universidad está pagando por esos libros, que de pronto los docentes lo pedían porque estaba en biblioteca, pero por ejemplo en biblioteca no había los 40, 50 ejemplares para cada estudiante, entonces mire que nos estábamos complicando un poco. Y en estos ejercicios hemos encontrado entonces que en estas bases de datos se encuentran esos libros académicos de pronto básicos en algunas áreas, ¿cierto? Libros académicos son multidisciplinares, entonces encuentro libros de todas las áreas, de administración, de ingeniería, de las áreas sociales, de las áreas de derecho, ¿cierto? Y en cada base de datos encuentro diferente cantidad de resultados y encuentro diferentes títulos. Si yo acá no encontré resultados de mi búsqueda, solo encontré 3 o 5 libros y ninguno de esos me gustó, puedo buscar acá, puede que encuentre 20, puede que encuentre 2, puede que encuentre 15, 50, 70, y de ahí de pronto alguno me gusta, o si tampoco me gustó ninguno, pues puede que acá sí encuentre esos libros que quiero. Entonces, en cada uno encuentro información de diferentes áreas del conocimiento, diferente cantidad de resultados y diferentes tipos. Listo. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estos entonces me brindan información muy puntual sobre empresas, sobre cantidades de dinero respecto al sector, respecto al producto, respecto al país. Me muestra también todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, sus procesos, sus formularios, sus normativas. Es bastante especializada. Bueno, hay docentes que incluso pagan de forma particular algunas bases de datos, pero miren que nosotros tenemos acceso gratuito a estas bases de datos, que incluso no solo les va a servir para la parte académica, sino que les va a servir ya en la vida profesional, porque ustedes como egresados también tienen derecho a seguir utilizando estas bases de datos. Bueno, la idea entonces que yo les mencionaba que la idea es mirar una especializada, vamos a revisar Legiscomex. ¿Listo? Voy a continuar mencionando las demás bases de datos. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. Encuentro entonces solo que me habla de normas, jurisprudencias, decretos, artículos, todo este tipo de cosas que yo quiera saber desde la parte legal. Ambientalex y SaludLegex pues se enfocan en esas dos áreas del conocimiento, pero Legex.info aplica para todo. Aplica para todas las áreas que yo quiera entonces vincular a la parte legal y que sepa que hay algo que me puede como ayudar a sustentar mi investigación, o incluso para cosas cotidianas. Necesito hacer una tutela, un derecho de petición, todo este tipo de cosas, pues las encuentro también desde acá. Si nosotros buscamos normativas en Internet, nos aparece un montón de páginas que dicen que es la norma más actualizada, pero cada una me muestra información diferente. En cambio acá, pues encuentro la ley o la norma más actualizada y los cambios que ha tenido a partir de qué leyes. Bueno, estas 6 bases de datos que voy a mencionar en este momento es donde sí o sí voy a encontrar información siempre. En su mayoría son artículos de revista, pero también puedo encontrar libros, capítulos de libro, noticias, conferencias, trabajos de grado, entre otros formaticos. Son multidisciplinares, o sea que encuentro información de cualquier área y recuerden que en cada base de datos encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Estas bases de datos son Cengage, ProQuest, EBSCO,
Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Entonces, sí o sí voy a encontrar información en estas bases de datos. Si en una de ellas no encontré solo 2 resultados, encontré solo 6, pues listo, voy a seguir buscando en las demás hasta que haya una que tenga mucha información sobre esa área o sobre ese tema. Una variación que de pronto hay en estas 6 es que Scopus no me busca a mí el texto completo. A mí Scopus solo me busca las referencias bibliográficas. ¿Por qué lo utilizo? Porque entonces es una de las bases de datos más grandes que me analiza información, me busca documentos de acceso abierto y de estos accesos por suscripción. Básicamente tiene también, es la base de datos que más filtros tiene y entonces me puede comprender mejor la búsqueda que yo esté realizando. Una vez yo encuentre el título que quiero, los títulos específicos que me llamaron la atención y yo abro el documento, básicamente me muestra un título, un resumen, palabras clave, autores y referencias bibliográficas, pero el texto completo no. Si yo encuentro ese título que quiero con toda esa referencia, yo leí el resumen y las palabras clave y definitivamente quiero leer ese texto. Recuerden que desde Google Académico puedo buscar el título encerrado entre comillas. Puedo buscar entonces el título exacto encerrado entre comillas y me aparece en qué página o en qué páginas está ese documento. Listo, Bilex y Notinet, bases de datos normativas, junto con legex.info. La diferencia es que cada plataforma se va a ver diferente, cada una va a tener filtros diferentes y es como en cuál de ellas me gusta de pronto más buscar a mí, ¿cierto? Pero igual la información es igual de confiable. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Esto integra todas las áreas del conocimiento, me muestra cómo vincular proyectos de mi área a la parte entonces de educación y pedagogía o cómo enseñar X temas dentro del área del conocimiento en el que estamos, cómo aplicarlo entonces desde la educación. Listo. Finalmente, Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos junto con los 3 primeros, ¿cierto? Entonces ya tenemos 6 bases de datos de libros electrónicos. Y, por ejemplo, Harvard Uso es una revista que tenemos suscrita. Esta sí nos va a pedir un nombre de usuario y una contraseña para ingresar, pero miren que dentro del cuadrito nos está dando esos datos. Esa revista se enfoca en marketing, pero me integra también áreas de pues temas de administración, de información y comunicación, de tecnologías, pero enfocada al marketing. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? No. Listo. ¿O quieren de pronto que revisemos alguna de estas bases de datos primero? Bueno. Sí, sería Sí, bueno sería revisar una. bueno. Yo creo que sí. Listo. Vamos a abrir entonces Legiscomex, que es entonces la base de datos especializada en el área entonces de comercio internacional. Y luego miramos entonces una base de datos multidisciplinaria. Listo. Esperen un momentico. Bueno, entonces, esta base de datos especializada entonces en esa área, lo primero que me aparece a mí acá va a ser este módulo de productos, ¿cierto? Esta base de datos, al ser especializada, se va a ver muy diferente a las multidisciplinares, que ya vamos entonces a mirar ahorita la diferencia entre ambas. Miren que tengo un video que me explica a mí qué voy a encontrar o
cómo puedo buscar en cada una de ellas y me separa la información por diferentes módulos. ¿Por qué? Porque me brinda información tan específica que entonces la información que me va a pedir en cada módulo va a ser entonces diferente. Tengo estadísticas de comercio exterior, normativa al instante, el tema de arancel, pues realmente les recomiendo buscar el tema de aranceles desde acá, desde la base de datos directa, porque la plataforma se va a ver diferente y me va a mostrar más opciones, o sea, va a ser más amigable a la hora de mostrar como cada uno de esos datos. Bueno, tengo análisis de mercados internacionales, acuerdos comerciales, régimen de aduanas, ranking de importaciones y exportaciones, oportunidades comerciales, información financiera de empresas. Miren que tengo acá igual muchos módulos, ¿cierto? Vamos a mirar, por ejemplo, información financiera de empresas. Igual miren que cada uno de los módulos tiene el video de ayuda y tiene ya la opción de ingresar. Vamos entonces acá a ingresar directamente. Les recuerdo que soy bibliotecóloga, que yo no soy experta en esta área, pero la idea es mostrarle igual las herramientas que tienen cada una de estas bases de datos, ¿cierto? Ya ustedes, expertos en el área, sabrán entonces qué tipo de información necesitan y dónde ubicar, digamos, estos datos. Y yo estoy necesitando información puntual de empresas, de países, de productos, de sectores, algo relacionado como a todo este campo, y no estoy encontrando información. Miren que tengo acá como ¿cómo se dice eso? Como el logo de WhatsApp, ¿cierto? En la parte derecha inferior. Nosotros podemos hablar con un referencista en línea, experto en el área y experto en la plataforma, y conversar con esa persona a tiempo real. Decirle que no estamos encontrando lo que queremos o preguntarle dónde encontramos ese dato puntual que queremos, y esta persona nos direcciona entonces a encontrar esa información o nos da igual respuesta. Si algo no está funcionando dentro de la plataforma, pues esta persona también nos puede ayudar con eso. Si yo estoy buscando por la noche o un fin de semana, pues puedo dejarle el mensaje y esta persona en un horario laboral entre semana nos puede responder. Bueno, información financiera de empresas, tengo una descripción de lo que voy a encontrar. Tengo también un video de ayuda y miren la información que me está pidiendo. Por ejemplo, para las empresas, solo son empresas colombianas. Para productos y sectores, ya sí me busca de forma general, ¿cierto? De forma global. Creo que tiene como suscritos 41 países que rinden, digamos, estos datos a esta base de datos. Bueno, lo primero que encuentro acá es hoja de vida de la empresa. La información más actualizada de Colombia son 2 meses anteriores al actual. En este caso creo que aplica para agosto. Busco los 2 últimos años y puedo buscar acá el NIT de la empresa o el nombre de la empresa. Tiene que ser empresa colombiana, tiene que ser empresa que tenga razón social. Por ejemplo, voy a escribir acá la palabra éxito, ¿cierto? Miren que me aparecen diferentes opciones con diferentes NIT de la empresa y el nombre de la empresa como tal. Vamos a decirle, por ejemplo, almacenes éxito, vamos a ejecutar el reporte y vamos a mirar qué nos aparece. Listo. Tengo entonces el nombre de la empresa, tengo el NIT de la empresa, tengo entonces acá todos los datos básicos, cuál es la razón social, tengo el celular corporativo, tengo un correo, tengo los teléfonos, dirección, bueno, un montón de datos básicos. ¿Qué otra información tengo? Toda la información la van a encontrar en los módulos superiores. En este caso, estado de situación financiera, demuestra activos y pasivos con la comparación de cada uno de los años.
¿cierto? Si aumentan, si disminuyen. Entonces, por ejemplo, cada activo, cada uno de estos datos me muestra la cantidad de dinero exacta, pues, que corresponde como a ese ítem. Aparte del gráfico, miren que yo tengo diferentes cuadros que me están entonces describiendo lo mismo y que me pueden permitir ampliar más de la información. En este caso, quise ver los activos, después activos corrientes, después me muestra, bueno, tengo cuentas comerciales por cobrar, tengo activos por impuestos, me muestra la cantidad de dinero por cada año y hay unos, bueno, y al final me hace la comparación. ¿Cierto? Si su participación aumentó o disminuyó. Tengo rubros, acá tengo entonces otras informaciones, recuerden, financieras, ¿cierto? Costos de venta, ganancia bruta, gastos de administración, datos entonces muy puntuales, indicadores financieros, cada uno entonces con sus gráficos y su tabla con cada uno de los datos. Y en caso que yo quiera descargar esa información, le doy entonces en esta opción de descarga, ¿cierto? Bueno, esta descarga me hace la descarga en un documento en Excel que puede ser modificado. Puedo yo añadir información o puedo omitir aquella que no me interesa. Bueno, como cada módulo es diferente, miren que acá seguimos en el mismo módulo de financiero de empresas. Y si yo selecciono, por ejemplo, la opción de sector, miren que a mí ya me está pidiendo otra información. Me dice, bueno, ¿usted qué sector quiere, pues de qué año quiere evaluar el sector en 2019? ¿Qué sector? Vamos a decir, por ejemplo, que agropecuario. Selecciono el sector, pues me aparece entonces un único sector. Y en caso que a mí en alguno de estos campos me pidan el NID, me pidan la nomenclatura arancelaria del producto, en este caso me está pidiendo el subsector, ¿cierto? Si yo no me sé esos números precisos, esos números exactos para lo que yo estoy evaluando, yo puedo incluir la palabra, en este caso vamos a escribir, por ejemplo, iba a escribir ganado, miren que me aparecen los diferentes SIU, ahí me disculpan si lo estoy mencionando mal, y puedo seleccionar entonces qué es lo que voy a evaluar. Voy a ejecutar reporte. Listo. Y miren que tengo entonces diferentes gráficos que en este caso me está como comparando empresas, cuáles son las empresas que más importan o exportan ese producto, ¿cierto? De acuerdo a lo que esté buscando. Miren que acá me muestra entonces cada uno con su respectiva cantidad de dinero. En este caso estamos mirando el ingreso de actividades ordinarias. Puedo hacer comparación por activos, por pasivos, por ganancia bruta. Bueno, y tengo acá ya la lista con cada uno de sus datos. Bueno, si yo necesito esa información, eso es lo que estoy trabajando. Recuerden que desde la opción de descarga podemos entonces mirar esos datos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Igual recuerden que desde esta opción de productos, cada módulo va a ser diferente. En este caso, por ejemplo, de simulador de formularios y calculadoras, como este me muestra formularios, digamos la réplica exacta de los documentos de la DIAN para estos procesos de importación o exportación, como es tan delicado este asunto, este sí me va a pedir a mí que ingrese un usuario y una contraseña. Yo no, en este momento, por ejemplo, no la tengo, vengo para que miremos y no queden, digamos, los datos así al aire. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Listo. Miren que tengo entonces calculadora de derechos e impuestos, medidas, divisas y arriba los formularios para cada uno de estos procesos. Miren que en la parte izquierda me aparece el logo del formulario de la DIAN, me
muestra entonces todos los formularios que necesito para este proceso, por ejemplo, de importación. Me muestra registros o licencia, factura comercial, eh, no sé, guía aérea, todo este tipo de formularios. Yo puedo llenarlos, yo puedo guardarlos dentro de la misma plataforma. Cuando lo voy a llenar y me paro en cada uno de los campos, entonces esa plataforma me especifica qué información voy a llenar en cada uno de los campos, pero eso solo tiene como un objetivo y es desde la parte académica. Como son documentos tan delicados, miren que yo no puedo llegar a la DIAN con esto descargado y llenado, porque desde la DIAN tienen entonces ese proceso interno de control de este tipo de cosas, pero este no sirve para ejercicios académicos. Si yo voy a seleccionar cualquiera de ellos, vamos a mirar acá, yo seleccioné entonces cualquiera de esos formularios. Miren que a mí me está pidiendo un correo y una contraseña. Como nosotros pues no nos hemos registrado dentro del Legiscomex, miren que acá tenemos la opción de registrarse. Debajo del botón ingresar también está la opción de registrarse. La idea es que lo hagamos con el correo institucional para que no me cobren por cada uno de los documentos, sino que me reconozcan como estudiante o como docente o como miembro de la comunidad académica. Una vez que yo me registre, puedo entonces ingresar tranquilamente, llenar los formularios, descargar los formularios y hacer entonces mi ejercicio académico. Finalmente, ¿qué quiero mostrarles acá por último de la plataforma? Que no solo tengo estos módulos, ¿cierto? Que cada uno entonces me responde información diferente, que cada gráfico es diferente, que cada filtro es diferente, sino que también tenemos normativas y tenemos también diferentes noticias relacionadas a todo este campo, toda esta área, ¿cierto? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Una Hoy dudita, aunque yo no entonces, soy de esa, Dayan, una dudita, aunque yo no soy de esa área, pero esos formularios se están actualizando entonces a la par con de pronto las actualizaciones que haga la DIAN. sí, señor. Esto incluso, eso se está como realimentando también como todos los días. De pronto la información que esté más demorada acá es la de las empresas, ¿cierto? Porque tiene como 2 meses de atraso con empresas colombianas o con empresas de otros lugares tiene de pronto más tiempo, cada una es diferente. Pero para este tipo de formularios, sí, o sea, inmediatamente cambia desde la empresa, acá entonces también la actualiza. Ok. Y toda esta Listo. información la controlan pues como el gobierno controla las empresas desde este punto, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, las entidades correspondientes a las que las empresas les deben de rendir cuentas, en este caso creo que la DIAN podría ser una de esas empresas son las que les están brindando a Legiscomex esta información veraz. Si ustedes buscan, por ejemplo, esta información que es muy específica desde Internet, miren que va a ser más complicado revisar qué fuentes son confiables o qué fuentes no son confiables. Entonces, muchas veces tenemos que ir directamente a las páginas gubernamentales. Creo también por este ejercicio que hemos realizado, que diferentes docentes también han comentado que hay páginas específicas para cierto tipo de información, pero creo que esta viene siendo un poco más general y esas entidades correspondientes son las que le suministran a Legiscomex todos estos datos puntuales. Listo. ¿Tienen de pronto otra duda, otro comentario? No está muy bien. Muchas gracias a usted. Bueno, igual la idea y la invitación es a que ustedes exploren cada uno de estos módulos, ¿cierto? Incluso una capacitación completa de Legiscomex
pues se vienen dando más o menos 2, 3 horitas porque tiene, digamos, muchos detalles, pero con esto básico que acabamos de ver, creo que somos capaz como de revisar los demás módulos y empezar, digamos, como se dice coloquialmente, a cacharrear la herramienta. Algo que sí me interesa que revisemos en este momento es una de las bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? Puede ser cualquiera de estas. Recuerden que encuentro información diferente en cada una de ellas. Vamos a abrir, por ejemplo, ProQuest, que es una de las más completas y de las que, pues yo, según he hecho los ejercicios, creo que ProQuest es una de las que más información tienen sobre el área, pero esta plataforma sí va a aparecer más a las demás, ¿cierto? Digamos, este es el ejemplo base que si yo consulto en las otras bases de datos, me van a aparecer cosas muy similares a esta. Por ejemplo, cuando yo abro una base de datos, yo voy a tener entonces el cuadrito de búsqueda. Si no tengo el cuadro de búsqueda, voy a ubicar dónde se encuentra esta lupa. A veces está en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, pero es la que me permite a mí incluir las palabras clave. Lo que yo les mencionaba ahorita, estamos buscando, por ejemplo, en internet, haciendo pues cualquier búsqueda, y una de esas búsquedas me aparece, por ejemplo, que la página sea de ProQuest, ¿cierto? Que es la que vamos a mirar en este momento. La página no me dejó abrir, dice que es de ProQuest. Si yo intento abrir desde acá, desde Google Académico, a mí me va a pedir que pague por la información porque a mí no me ha reconocido como miembro de la comunidad académica. Como ya la universidad entonces está pagando por esa información, yo ingreso por esas rutas que les mencioné, yo ya con estas bases de datos tengo el acceso completo a los textos, entonces no habría ningún impedimento. Y si yo veo que entonces ese documento que encontré en internet, que no pude ver a texto completo, está en ProQuest, pues yo abro directamente ProQuest. Y desde búsqueda avanzada yo ya buscaría exactamente ese título o ya buscaría los diferentes datos del documento. En este caso, bueno, vamos a realizar la misma búsqueda. Creo que yo ya la había copiado acá. Y en estas bases de datos aplica lo mismo que como estábamos buscando en Google. Vamos a mirar cuántos resultados nos aparecen. Listo, tengo 235 resultados. Voy a hacer una pequeña aclaración. Estas bases de datos, así como pasan por un proceso de revisión por expertos en el área, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos. ¿Cómo así que los metadatos? De ingresar el título, los autores, el resumen y las palabras clave. Si yo me equivoco en una palabra, yo no escribí una letra o yo escribí una letra de más o yo puse una tilde al revés o yo no puse una tilde, todo este tipo de variaciones puede ocurrir que me aparezca 0 resultados. Y esa es, digamos, como el error más frecuente que nosotros entonces desde biblioteca mantenemos entonces como ayudando en esas búsquedas y siempre hemos identificado es como ese pequeño detalle. Como acá no me va a hacer la corrección de la palabra y no me va a decir usted quiso decir esta palabra, que solo me aparece 0 resultados. También aplica el tema de las comillas para realizar la búsqueda específica. En este caso, bueno, puse migración venezolana. Recuerden que todo lo que esté entre comillas me lo va a buscar exactamente así. Entonces vamos a incluir también la preposición. Y ya tengo 12 resultados que me están hablando exactamente de migración de venezolanos. Igual, por el tema que estaba, por ejemplo, buscando el compañero, puede también buscar en estas bases de datos. La idea es que le aparezcan más que todo noticias o mirar los impactos, pero veo que hay más contenido desde la web, ¿cierto? Sin embargo, ya digamos con estas estrategias de búsqueda, podemos mirar cómo la vamos modificando.
Voy a mencionar algo también adicional. Bueno, acá ya hicimos la búsqueda específica con las comillas. Tengo 12 resultados que me hablan de todos los términos que incluye entre las comillas. Si no me aparece en el título, me aparece dentro del documento. Bueno, en la parte izquierda recuerden que tengo los diferentes filtros. En este caso, bueno, y en esas multidisciplinares, la mayor cantidad de documentos son de revistas científicas, pero también suelo tener libros, capítulos de libro, conferencias, ensayos, trabajos de grado y demás. Puedo filtrar por años o por intervalo de fechas. Puedo mirar las palabras clave, en este caso me las está mencionando como asunto y me está diciendo, bueno, hay 4 documentos del tema de migración de venezolanos que está hablando de derechos humanos. Hay 3 que está hablando de Estado de Derecho, 2 de Derecho Internacional, 2 de Periodismo, 2 de Escuelas de Derecho, y así me puede aparecer más opciones. ¿En qué orden pongo yo los filtros? De acuerdo a lo que yo quiera saber. En este caso, del tema que estoy buscando, por ejemplo, me interesa saber primero, pues como el tema específico, ¿cierto? Sin importar en qué año fue publicado. O de pronto quiero saber la información más actualizada sobre este tema, ¿cierto? Entonces pongo primero el filtro por años. Quiero saber, o quiero filtrar primero por el lugar, ¿cierto? Entonces acá tengo Colombia, tengo Venezuela, tengo también filtros por autores, bueno, acá tengo varios filtros, el orden es de acuerdo a lo que yo quiera. Si yo no encontré en los filtros, porque cada base de datos tiene filtros diferentes, si yo no encontré esa característica que quiero buscar sobre el tema, pues yo lo puedo incluir a un lado, en este caso podría poner Colombia, y ese me busca entonces esa característica dentro de los temas de la búsqueda que estamos realizando. Bueno, así muchas veces, y después depende del tema que estemos buscando, no sé si este aplique, pero vamos a hacer el ejercicio, de que a veces buscamos en español y la mayoría de documentos que encontramos son en inglés, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces es requisito de la revista que el título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas. Pero el 75% de la información académica está en inglés. El otro porcentaje se divide en varios idiomas, como lo es chino, mandarín y español. Entonces, miren que el porcentaje de español va a ser muy poco. Y estas bases de datos, la verdad, tienen suscritos miles de documentos, pero miren que nos está apareciendo poco y muchas veces el error puede ser el idioma. Además, que me he encontrado diferentes investigaciones de universidades colombianas, incluso de universidades que tienen absolutamente todo el documento en inglés. Título, resumen, palabras clave y todo el texto en general. Entonces, no nos dejemos de pronto limitar por el idioma. La idea es evitar un poco este que estamos acostumbrados, que si bien cumple su función de traducir, este no me comprende a mí diferentes palabras técnicas o científicas que yo encuentro en los diferentes documentos. Además, me puede dañar la gramática del texto, me desordena las palabras y termino leyendo ideas o párrafos muy complejos o muy absurdos y es porque me hizo mala la traducción. Esta herramienta es una de las que yo más utilizo para traducir párrafos, para traducir pequeños textos y bueno, hago entonces acá la traducción de lo que estoy buscando. Miren que acá me está mostrando la traducción exacta, pero también me está mostrando otras alternativas. En algunas ocasiones hemos encontrado que algunas de las alternativas es como el término autorizado o el término más utilizado por los científicos. Vamos, por ejemplo, a buscar por ese tema.
Vamos a dejarle pues ahí la característica de Colombia y vamos a buscar en inglés. Vamos a mirar cuántos resultados tengo. Y esto es lo que quería mostrarles. En este caso, igual el tema está siendo muy específico, ¿cierto? Por lo mismo tengo pocos resultados, pero a veces cuando cambio de español a inglés, los resultados me aumentan a miles, o sea, 100.000, 500.000, donde al principio pude haber encontrado 15 o 20. Vamos a mirar por este otro término. Quiero encontrar el que más tenga documentos y ya proseguimos entonces con esa búsqueda. Bueno, en este caso, por este término tengo 32. ¿Por qué les digo que la investigación también es prueba-error? Porque miren que incluso con este tema, que tengo pocos resultados, pues menos que el anterior, a veces puedo encontrar documentos que me pueden estar hablando de esa característica puntual que quiero, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a los títulos que encontremos, es que miramos si modificamos o no nuestra búsqueda. Voy a dejar entonces esa traducción alternativa, porque miren que la exacta me está disminuyendo resultados. Recuerden que tengo los diferentes filtros en la parte izquierda. En este caso vamos a mirar las palabras clave. Y no sé, ahorita ya miramos entonces si modificamos la forma en la que estamos buscando o qué tipo de información encontramos. Miren que hay incluso... Diana, perdón. Cuéntame. Sí, pero también hay algo muy importante para que los estudiantes sepan, y es que inicialmente nos dieron los temas muy específicos, incluso nos lo cerraron a plazas minoristas, pero el objetivo, y eso es lo que cada investigador tiene que saber, el objetivo de este trabajo es mirar cómo las migraciones pueden modificar o pueden alterar, pueden afectar a los habitantes de una ciudad determinada. Entonces, como inicialmente estas búsquedas les van a servir a ellos para poder generar su marco de antecedentes, ellos en el marco de antecedentes también pueden tomar investigaciones de otras olas migratorias, no necesariamente venezolanas, no necesariamente en Colombia, y que afecten de alguna manera a los habitantes de una ciudad. Entonces depende también del conocimiento de lo que se desea hacer por parte de cada grupo de investigación, las palabras que deseen buscar para poder justificar su trabajo. Profe, Listo, muchas gracias por la aclaración, me sirvió de mucho. Ok, perfecto. Listo, chicos, incluso miren que acá en las palabras clave a veces nos aparecen términos que nosotros muchas veces no caemos en cuenta cuando estamos realizando la búsqueda. Por ejemplo, yo acá estoy revisándolas y me dicen que 4 documentos de esos está hablando de empleo, ¿cierto? Otros me están hablando entonces de temas laborales, otros de sociedad civil, crisis, género, política exterior. Bueno, emprendimientos. Miren que acá, por ejemplo, también hay documentos que me hablan del coronavirus, todo ese tipo de palabras clave que a mí muchas veces así tengo la búsqueda muy general y quiero de pronto especificarla, puedo mirar qué palabras clave pueden entonces ayudarnos a puntualizar esa búsqueda, ¿cierto? Selecciono las opciones que quiera, selecciono aplicar y cada filtro entonces me va disminuyendo los resultados. Miren que ya tengo 29 resultados. Tengo acá los diferentes formatos. También hay blogs académicos, sitios web. Puedo filtrar también por el rango de años. Bueno, puedo filtrar entonces por varias cosas. Bueno, algo también para tener en cuenta. Los países, ¿cierto? En este caso, nosotros en la búsqueda, recuerde que a un ladito de las palabras clave incluimos la palabra Colombia. Por lo mismo, Colombia es la primera opción que tengo. Si yo no le hubiese puesto la palabra Colombia,
les puedo asegurar que los países que más publican sobre el tema no son países latinoamericanos. En su mayoría son Estados Unidos, India, China y Rusia, a menos de que el tema como tal sea muy de ese sector. Por ejemplo, el conflicto armado en Colombia, si ustedes buscan en inglés van a encontrar resultados, pero la mayoría de información la encuentran en español porque desde el contexto colombiano es donde más se hace investigación sobre ese tema, ¿cierto? Miren que acá me está mencionando también que Venezuela hace ese tipo de investigaciones. Y algo, por ejemplo, que mencionó el profesor, de que podemos basarnos como en otras experiencias, en otras investigaciones, con otros contextos, aplica mucho entonces para el tema del idioma y para el tema de los países. Si yo veo que Estados Unidos, por ejemplo, tiene 200 investigaciones sobre el tema y Colombia solo tiene 17, yo puedo utilizar ambos países. Mirar qué es lo último que se ha publicado en Colombia sobre el tema y buscar qué es lo último que se ha publicado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? Suponiendo que tiene esos 200 resultados. Mirar qué investigaciones de otros países puedo entonces tomar, puedo leerlos, puedo mirar si ellos ya pasaron esa fase de investigación en la que estamos o qué de esas ideas, de esos estudios o de esos proyectos puedo yo tomar, puedo adaptarlos a un contexto local y puedo entonces generar conocimiento a partir de esas experiencias externas. ¿Cierto? Así entonces, la idea siempre es nosotros avanzar en ese desarrollo, la idea no es estar duplicando información, investigando lo mismo que de pronto ya investigaron en otros lugares, sino nosotros ir siempre más allá, ¿cierto? Con nuestras conclusiones, con nuestros documentos, ir de pronto más allá con esos temas. Bueno. Y ahí también nos aparece la opción para citar. Sí, ya les voy a mostrar esta opción. Ya vamos entonces a abrir el documento. Quiero que revisemos algo. Y es que miren que yo acá ya tengo la lista de resultados. Miren que al lado del título hay unos que me aparece que están a texto completo, pues dice texto completo, y hay otros que dice texto completo y un candadito abierto, naranjado. Los que están con este candado significa que si yo busco este documento en internet, yo voy a tener el acceso completo al documento, porque está en acceso abierto. Esperen que seleccione sin querer esa opción, listo. Desde el candadito anaranjado, si yo busco este título en internet, lo encuentro a texto completo. Estos que no tienen el candado completo, si yo los busco en internet, me van a pedir que pague por acceder al documento a texto completo, ¿cierto? Entonces miren que hay muchos que están únicamente en esta base de datos y que tenemos acceso gratuito porque ya la universidad pues está pagando por esa información, entonces nosotros ya tenemos derecho. Voy a abrir el documento, vamos a abrir cualquiera de ellos. Y vamos a ver entonces qué vamos a encontrar. Bueno, tenemos un título, tenemos el autor, o bueno, este creo que es, bueno, al ladito del título aparece qué tipo de documento es, ¿cierto? Esto era algo así como un artículo de periódico. Bueno, en caso de los datos que voy a encontrar, encuentro el título, encuentro el autor y puedo encontrar también los datos de la revista. Puedo tener el documento a texto completo, en este caso pues es un texto corto, y miren que tengo la opción de escuchar el texto. Este valor agregado creo que solo lo tiene esta base de datos, aparte pues de otras de libros electrónicos. Algo que tengo que tener cuidado, miren que está la opción de traducir dentro de la plataforma. Esta traducción es la herramienta de Google, es Google Traductor. Por lo mismo, los proveedores de esta base de datos no se hacen responsables por el tipo de información
que de pronto me cambie esa traducción, ¿cierto? De pronto los errores que pueda tener. Quiero acá abrir, por ejemplo, un artículo de revista. Mirar que acá está entonces el logo de qué tipo de documento es. Miren que, por ejemplo, con artículo de revista tengo entonces título, tengo autores con hipervínculos, que si yo le doy clic al autor, me muestra todas las investigaciones del autor. Me muestra el dato de la revista y de ese tomo en particular que salió. Tengo el texto completo. Miren que si bajo la página sigo con el texto completo. Tengo el texto completo en PDF. Yo puedo acceder a eso. Si yo estoy de pronto citando una idea que hay dentro del texto, yo voy a necesitar saber las páginas, ¿cierto? Y miren que en un documento en PDF sí tiene las páginas y tiene también organizado cada uno de estos daticos. Algo que voy a tener en cuenta para búsquedas muy amplias o muy específicas, los elementos relacionados que encuentro en la parte derecha. Si mi tema es muy amplio, desde estos documentos me ayudan como a navegar de documento en documento hasta especificar los que quiero. O si estoy haciendo una búsqueda muy precisa, que solo tengo 3 documentos, puedo mirar si estos me ayudan a ampliar mi información. ¿Qué también voy a tener en cuenta con cada uno de los documentos que abra en esta o en cualquier plataforma? Yo voy a revisar pues el resumen para saber si me sirve o no me sirve y voy a revisar las palabras clave. En este caso pues casi no tengo palabras clave. A veces me aparecen como materias y me muestra sinónimos o las palabras autorizadas para trabajar ese tema de investigación. Por último, les voy entonces a mencionar estas herramientas que tiene cada base de datos cuando abrimos los documentos. En su mayoría me aparecen sobre el título, en este caso las tengo a un ladito, y me muestran. Tengo la opción de descargar el documento, para no tener entonces que volver a realizar toda la ruta, pues puedo descargarlo y guardarlo en el computador o en el celular. Puedo enviarlo por correo, puedo imprimirlo, puedo guardarlo en la nube del correo de Outlook, del correo de Gmail y finalmente tengo la opción de la referencia. En las bases de datos me aparece como cita, como referencia, como bibliografía, como exportar cita a texto o me aparecen comillitas y ese me muestra la traducción, la referencia bibliográfica automática del documento. En este caso, esta base de datos tiene la norma APA sexta edición. Hay otras bases de datos que ya tienen la séptima edición, que es la más actualizada. Y miren que también me organiza cada uno de los datos. Apellidos de los autores, iniciales del nombre, la puntuación, fecha de publicación, título, en cursiva el nombre de la revista, el volumen, el año, las páginas y el DOI, que es como la cédula del documento, pero este viene directamente ya como con el link de ingreso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, algo que crean que debamos de reforzar? Yo la verdad estoy bien, pero no me ha quedado claro muy bien lo de Scopus que explicaste ahorita. Listo. Vamos a abrir entonces Scopus y rápidamente entonces vamos a realizar la búsqueda. Bueno, esperemos que me cargue. Listo. Scopus tiene una particularidad y es que también me va a aumentar muchísimo más los resultados en inglés. Y también aplica, por ejemplo, el tema de las comillas. Miren que yo abro Scopus y me aparece directamente como la barrita de búsqueda donde incluyo las palabras clave y me está informando que me va a buscar esa palabra clave o esas palabras clave entre el título, resumen y palabras clave.
Vamos, por ejemplo, a optimizar tiempo, vamos a abrir comillas y vamos a buscar en español y ahorita miramos en inglés. Migración de venezolanos. Porque recuerden que sin las comillas el navegador me busca cada palabra por separado. En este caso no tengo resultados por ese tema específico. Voy a buscarlo en inglés. Sino que este por defecto, la mayor parte de la información que me la encuentra va a ser en inglés. Vamos a mirar resultados. Tengo 18 que me están hablando de este tema. Puede que no esté teniendo las palabras precisas, pero igual ahí vamos como revisando. Tengo los diferentes filtros en el lado izquierdo. Miren que me muestra que en 2020 es el año donde más se ha publicado sobre el tema, ¿cierto? Me muestra los autores, me muestra que el área de ciencias sociales es la que más se está publicando también sobre el tema, después medicina, después artes y humanidades, tipos de documento. Recuerden que en su mayoría son artículos de revista, también me aparecen libros, capítulos de libro. Por palabras clave, la palabra clave que más se menciona es migración, después Venezuela, después Colombia. Miren que yo puedo entonces seleccionar acá las opciones que quiera y voy a seleccionar un botoncito que está acá en la parte superior que dice limitar a, ¿cierto? Solo le vamos a poner entonces estos filtros. Tengo 13 documentos. Puedo seguir poniendo filtros, cada vez los filtros van cambiando. Miren que había uno de los documentos de 2020 que no contiene ninguna de las palabras clave que seleccionamos. Y bueno, acá ya tengo entonces la lista de resultados con su título, con los autores, con el año y con el nombre de la revista. Vamos a abrir, por ejemplo, este documento, este resultado. La información, por ejemplo, que me muestra acá es similar también a la que vimos en la otra base de datos, que es un título, a los autores con el hipervínculo, a qué universidad pertenecen. Para la traducción, por ejemplo, del resumen, sí prefiero que utilicen la herramienta que les mostré u otra herramienta que sea más confiable. Mirar las diferentes palabras clave que me pueden mostrar otros sinónimos de cómo buscar. Tengo los documentos relacionados en la parte derecha. Bueno, hago una aclaración también. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir parte del texto o para traducir las búsquedas, yo siempre, mientras navego en la plataforma, yo sí traduzco esa plataforma. Porque pues con Google normal, con clic derecho, traducir a español, porque para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de los filtros, ¿cierto? En este caso, bueno, ya tengo el documento abierto, resumen, palabras clave, documentos relacionados. Miren que sigo bajando la página y lo último que voy a encontrar son las referencias bibliográficas que se utilizaron en ese documento, ¿cierto? Si yo selecciono, por ejemplo, esta referencia bibliográfica, me aparece lo mismo que me está apareciendo acá. Título, resumen, palabras clave. Listo. Estas herramientas que tengo en la parte superior, por ejemplo, guardar en PDF, enviar por correo. Si yo lo guardo, por ejemplo, me va a guardar solo lo que estoy viendo acá, ¿cierto? Yo no tengo el documento completo. Resulta que leí el título, resumen, palabras clave y yo sí quiero leer el texto. Listo, voy a copiar el título, voy a ir a Google Académico, vamos acá al principio, que no leemos, pues que ya le habíamos puesto varios filtros, abro comillas, pego el título y cierro comillas. Miren que me aparece exactamente el documento que estoy buscando. Si lo estoy buscando en español y no lo encuentro, es porque está en inglés. Si lo estoy buscando en inglés y no tengo resultados, es porque está en español. Bueno, me aparece el único documento entonces que es.
Si este no me deja abrirlo a texto completo, recuerden que puedo mirar esta opción de versiones y revisar cuál de ellas me permite abrirlo a texto completo o si pertenece a una base de datos que tenemos. En este caso, creo que el documento sí es de acceso abierto. Miren que puedo abrir acá entonces el texto. Vamos a mirar. Vamos a mirar, sí. Miren que acá tengo la opción de PDF y ese ya me dejaría entonces leerlo completo. Hay algunas de estas páginas que tienen integrada, voy a mirar esta, la opción de las referencias bibliográficas. En este caso, vamos a mirar dónde se encuentra. Listo, miren por ejemplo acá, cómo citar. Miren que acá tengo la referencia bibliográfica completa. O recuerden que desde Google Académico también tenemos la opción de las comillas y tengo acá la referencia. Miren que no es lo mismo yo citar, por ejemplo, Wikipedia o Rincón del Vago, que no tiene casi elementos para incluir en esa referencia, como referenciar un artículo de revista o referenciar, digamos, una noticia de periódico, una noticia de estas revistas nacionales. Sin embargo, tenemos total libertad de buscar donde queramos, ¿cierto? Sí, de tener el criterio si la información puede ser confiable o no. Y listo. Bueno, de pronto tienen otra duda, tienen algún comentario, algo que quieran reforzar. Bueno. Mientras se les ocurre de pronto algo adicional que quieran saber o algo más que queramos revisar, les voy a dejar 3 datos en el chat de esta reunión. La primera es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos, son 3 o 4 preguntitas muy puntuales y demora menos de 3 minutos. Entonces, por favor, me llenan esa información. Perdón. Segundo, tengo entonces el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones que se han realizado y donde se va a subir entonces esta capacitación el día de mañana. Igual el compañero que me dijo que quería que se lo enviara al correo, pues me puede dejar entonces también el correo o me puede escribir y yo se lo envío directamente a ese correo. Y Dale, tercero, ay, gracias. Listo. Y tercero, dejo entonces mi correo en caso que tengan dudas, que tengan dificultades de acceso, con las bases de datos, con la recuperación de la información, cualquier cosa entonces relacionada, me pueden entonces escribir a ese correo. No sé si de pronto tengan algo adicional para mencionar. Listo, entonces no siendo más, muchísimas gracias por la asistencia, por la atención, por la participación. Ya saben entonces que van a tener en cuenta estos datos que les dejé en este chat. Muchas gracias y feliz noche. Diana, Muchas usted muy gracias, amable Diana. por su buena Muchísimas disposición. gracias. Muy amable, fue de mucha ayuda. Gracias. Con gusto. Gracias a usted por brindarnos esta información. Gracias. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, yo enseguida les escribo al grupo para decirles cómo seguimos la clase. Bueno, feliz noche. Hasta luego, pruebe bien. Hasta Hasta luego, luego. teacher. Bueno, chao. Diana, mil gracias. Una feliz noche. Listo, con gusto. Recuerden llenar la evaluación.